vamos a estar con Karina Andrea, que es profesora en la Cátedra de Cereales, investigadora de CONICET, reciente incorporada al instituto, así que nos va a mostrar su corta o larga trayectoria. La pueden salvar cuando tengan el día, porque fue el cumpleaños ayer. Así que bueno, adelante, Karina. Y hoy es viernes 13. Hoy es viernes. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a dar el seminario y por la incorporación a al instituto. Como dijo Diego, soy nueva en el empleo, pero muy vieja en la facultad, unos 25 años. Más, porque y el título del seminario más o menos da una idea de en qué estuve trabajando todos estos años, acerca de las bases ecofisiológicas para el desarrollo científico de maíz y en general siempre trabajando en ambientes polinizadores. Simplemente a modo de repaso, para los que no están tan ayornados al cultivo de maíz, es un cultivo de maíz, es un cultivo de un cereal, en el cual tiene una etapa vegetativa y una etapa reproductiva. El órgano que se cosecha es la espiga, y la espiga tiene la particularidad de que tiene una función axilar dentro de la planta, y aquí es sobre todo la parte femenina de la planta y la parte masculina ocurre la panoja, o sea que hay una masculino-monoica porque libera el polen y el polen tiene que llegar hasta la espiga para fertilizar los granos o las flores y lograr una espiga. Y básicamente, a lo largo de toda la explicación, yo me voy a estar centrando en qué atributos van a determinar el rendimiento asociados a lo que nosotros llamamos los componentes fisiológicos y numéricos que determinan el rendimiento. Y como componentes fisiológicos hablamos de la producción de biomasa y el índice de cosecha, y todo lo que tiene que ver con la producción de biomasa, todo lo que sea captura de radiación y conversión de esa radiación en biomasa extinta. Todo lo que tiene que ver con generación de canopeo y otros componentes. Y luego, lo que tiene que ver con los componentes numéricos, el número de granos y el peso de los granos, y el número de granos en general asociado a un periodo que está alrededor de floración en el cultivo de maíz, que es el periodo crítico, donde se está determinando ese número de granos y también ese peso potencial del grano, y está muy asociado al crecimiento de ese cultivo, tanto de la planta como de la espiga, alrededor de ese periodo crítico. ¿Sí? Entonces, centrándonos en estos rasgos y muchos otros que vamos a ver, vamos a hablar sobre esas bases ecofisiológicas que determinan el rendimiento del cultivo de maíz y de todos los cultivos de grano que nosotros siempre abordamos, ¿no? Bueno, rápidamente, ¿por qué yo me centré en las bases ecofisiológicas? El rendimiento del cultivo de maíz ha sido siempre, hasta que me acostumbro a este cultivo, ha sido siempre exitoso en cuanto a la ganancia de rendimiento. Se observa que en los proyectos para Estados Unidos, y la misma imagen en Argentina, simplemente está corrido unos años más, digamos, todo ocurre unos años posteriormente a lo que pasa en Estados Unidos. Simplemente el rendimiento fue bastante estable en los primeros 30 o 40 años que se tiene registro, pero luego hay un crecimiento bastante importante del rendimiento, y esto está asociado a que se explotó lo que nosotros llamamos heterosis, ¿sí? Que es el vigor híbrido, ¿sí? Se pasa de poblaciones que son en general líneas o fenotipos que están bastante homocigotas a la generación de híbridos dobles, luego simple, y bueno, en el último tiempo tenemos todo lo que tiene que ver con la biología molecular y los eventos transgénicos. Pero este crecimiento o esta ganancia de rendimiento estuvo asociada justamente a lo que nosotros llamamos heterosis. ¿Qué es heterosis? Rápidamente, es cuando se combinan dos líneas totalmente homocigotas y contrastantes, se observa que su progenie, o sea, la F1, tiene mucho más rendimiento. Y mucho más rendimiento también asociado a otras características que le da rigor, como el crecimiento de la planta, áreas foliares, etc. ¿Y cómo se calcula esto? Rápidamente se calcula como la diferencia entre el híbrido y el promedio de los pares, y se hace porcentaje de heterosis, se multiplica por simplemente
Pero este estudio, que fue fundamental para el desarrollo de mi tesis, muestra que es un trabajo en realidad de Dubik del año 99, que después toma Dubik en el año 2005 y luego Trojan en el 2009, lo vuelve a poner en órbita, es ver cómo el rendimiento en función de la década de uso, observa cómo aumenta el rendimiento de los híbridos, aumenta el rendimiento de sus líneas parentales y cómo la heterosis, una vez que se generaron los híbridos en 1930, en general es bastante estable. Lo que significa que la heterosis hizo un escalón muy importante en el rendimiento de los híbridos en el año 30 y luego, para este tipo de termoplasma y en general para quedó más o menos estable. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es lograr las mejores líneas para generar la mayor heterosis posible, pero un condimento muy importante para que este híbrido esté acá es el mejoramiento de las líneas. ¿Sí? Fue más importante esta ganancia en no heterosis, o sea, en el rendimiento de los padres, para todo lo que vino a partir del híbrido simple, que la ganancia en heterosis en estos últimos casi 100 años, ¿no? De 1930 en adelante, ¿sí? Entonces, eso da pie a lo que viene ahora, que es la línea de investigación enfocada en el nitrógeno. En el 2001 comencé con mi doctorado, que el título era Bases fisiológicas para el desarrollo de genotipos de maíz tolerantes a baja disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Eso dio pie a distintos trabajos siguientes, desde que terminé el doctorado, el doctorado de Eugenia Munaro, el doctorado de Galicia y el de CICE, que abordaban distintas aplicaciones, el análisis genético y cuestiones de heterosis en los mismos atributos y experimentos que estuvimos haciendo nosotros. Luego, Luciana Galicia trabajó sobre la plasticidad y las bases genéticas de la producción y partición de biomasa. Y por último, Ignacio Giese habló sobre o analizó cuestiones que tienen que ver con la determinación del peso de datos, también cuestiones de base genética. Paralelamente a eso, hubo una generación de líneas recombinantes para hacer una cuestión más que tiene que ver con el genotipado y el fenotipado. De esto no les voy a hablar porque no sería larguísimo. Y en general, el objetivo general de esta línea de investigación fue aumentar el conocimiento sobre las respuestas ecofisiológicas del cultivo de maíz ante la ocurrencia de estreses abióticos muy enfocados en el nitrógeno para adecuar su manejo a los nuevos escenarios y orientar el mejoramiento genético. Rápidamente, esto fue una cantidad, se fueron generando muchos experimentos. En el primer experimento que hice fue evaluar 2 líneas endoctriadas, que luego los otros experimentos que siguieron de la base para elegir esas líneas y generar, estas son las 6 líneas que se usaron de acá a final de todos los experimentos, experimentos diabéticos parciales, diabéticos y diabéticos completos, donde se analizaron a las líneas elegidas y a todos sus híbridos derivados. En el caso de los parciales, es alguno de los híbridos derivados. Y, como se hace un dianético completo, se cruzan las líneas puras entre unas y otras y se genera el dianético completo. Las líneas son una americana, pero el resto son todas de origen local, son todas de origen Flint, lo cual es importante porque hasta ahora todo lo que se utilizaba de termoplasma se analiza en otros países, siempre fue análisis de termoplasma dentado. Sí. Eso que no hablamos. Y por último, paralelamente a eso, también hice algunos experimentos con híbridos comerciales de diferentes eras para ver cuestiones que tienen que ver con la eficiencia del nitrógeno y cuestiones de la determinación del número de grados a cada de triglicéridos. Para ir ya a los resultados, esto en cada uno de los experimentos que hice, de todos los experimentos que yo hice y que hicieron todos mis becarios que siguieron luego, se hace una caracterización general de todo el ciclo del cultivo, donde se analizaron atributos que tienen que ver con la genología, con la expansión de tejidos y captura de luz, área foliar, interpretación de la radiación, capacidad fotosintética y producción de biomasa, eficiencia de radiación, partición de biomasa y eficiencia reproductiva, tasa de crecimiento de la planta, la espiga, eficiencia reproductiva de la espiga, índice de cosecha, rendimiento de sus componentes numéricos y todas las cuestiones que tienen que ver con el metabolismo del nitrógeno, como eficiencia de nitrógeno absorbido, índice de cosecha de nitrógeno. Recuerden esto, simplemente es que en general se hizo toda una fenotipificación a través de todos los sistemas. ¿Qué observamos? Este es
variabilidad fenotípica en la respuesta. Había líneas que tenían un contraste muy importante y generaban una alta área foliar cuando había buena disponibilidad de nitrógeno, y esa área foliar era mucho menor cuando faltaba nitrógeno, y había otras líneas en las cuales ya el crecimiento estaba más deprimido, no lograban un área foliar tan grande, pero incluso no había tanta diferencia con la disponibilidad de nitrógeno. Piensen que la disponibilidad de nitrógeno era entre 0 y 400 kilos, o sea, nada, y el suelo tenía bastante poco, a muchísimo para que le sobre, y tuvieron una buena respuesta a cualquier cosa que tuviera que ver con el crecimiento. También se observó a cuestiones que tienen que ver con la determinación del número de granos, el número de granos por planta, la distribución de la tasa de crecimiento con el periodo crítico, que había algunos genotipos que tenían diferentes respuestas. Un genotipo que se comportaba como la respuesta esperada, es que a medida que aumentaba la tasa de crecimiento, aumentaba el número de granos, ¿sí? Y esto es con nitrógeno y sin nitrógeno, o sea que la deficiencia de nitrógeno lo que hacía era reducir la tasa de crecimiento por tanto, y por lo tanto caía el número de granos. Pero había algunos otros genotipos que presentaban unas respuestas diferentes, ¿sí? El efecto del nitrógeno modificaba la respuesta que veníamos planteando. O sea, hay un efecto directo del nitrógeno, que generalmente caía la partición de nitrógeno al grano, y lo que hacía era que a igual tasa de crecimiento del grano, el rendimiento era diferente, el número de granos era diferente. Esto era una penalización por una deficiencia de nitrógeno. Había líneas más sensibles que otras. Último, para analizar las líneas, y esto fue lo que decidió qué líneas elegir, se hizo un análisis de componentes principales. Esto analiza el efecto genotípico, y lo que se observa es que todas las líneas, la verdad, que como están distribuidas en esa cantidad de rastros que fueron observados, había líneas muy contrastantes entre unas y otras. Entonces, se seleccionaron algunas líneas que estuvieron cada uno en los extremos. Por ejemplo, simplemente acá para ver que el número de granos estaba muy asociado negativamente con el peso de los granos, lo que significaba que había líneas que tenían un montón de número de granos, pero con un peso muy bajo, y había estas, por ejemplo, era la LP521 que tenía muy pocos granos, pero con granos muy pesados. ¿Sí? Bueno. Y después había líneas que tenían muy buena asociación con caracteres de área foliar, que tenían una alta área foliar, y otras líneas, como por ejemplo esta, que su área foliar era menor, pero eran importantes porque determinaban una alta prolificidad, tenían más de una espiga por planta. ¿Sí? Entonces cada una tenía características concretas. Entonces, el segundo paso del estudio de doctorado fue analizar ya las líneas con sus híbridos derivados. ¿Sí? Y acá lo que se intentaba analizar es cuáles eran las diferencias entre ambos grupos genotípicos. ¿No? Yo siempre hago un grupo genotípico, líneas es un grupo genotípico, híbridos es otro grupo genotípico. Y entonces acá, solo tomé algunas cosas porque eran muchos rasgos. Hablamos de lo que tiene que ver con el número de granos por planta, la tasa de crecimiento por planta y la tasa de crecimiento del éxito. Y se observa que en general líneas de híbridos tienen la misma respuesta a su crecimiento por planta, ¿sí? Simplemente que si uno mira con detalle la relación, es que las líneas tienen, entonces aquí, una menor tasa de crecimiento y por lo tanto un menor número de granos. Pareciera que pasaba por el crecimiento de las líneas. Y que si uno mira los híbridos con nitrógeno están aquí, los híbridos sin nitrógeno están acá, y las líneas en general no hay un efecto de nitrógeno muy marcado, están todas como muy mezcladas. Ahora bien, cuando miramos qué pasaba con la tasa de crecimiento de la espiga, lo que se observa es que hay una menor eficiencia reproductiva. A igual tasa de crecimiento de la espiga, los híbridos fijaban más granos en las espigas que en las líneas. ¿Sí? Ya no pareciera que pasaba por el crecimiento de la espiga, o sea, hay algo que hace que caiga la partición de crecimiento de la espiga. Las espigas crecen igual, pero fijan menos. Otra cosa que analizamos fue la cuestión que tiene que ver con la sustitución de nitrógeno y la absorción de nitrógeno en estas líneas y los híbridos. Y lo que se observa es un efecto muy claro de la caída en, si uno habla sobre el efecto de nitrógeno, a ambos tipos de termoplasma les pega la falta de nitrógeno, pero siempre a las líneas en menor magnitud que a los híbridos. ¿Sí? Si uno mira qué pasa con el rendimiento entre el nitrógeno absorbido entre líneas e híbridos, vemos que los híbridos absorben casi el doble que las líneas cuando hay disponibilidad de
ahí. Los híbridos y las líneas son muy parecidos, o sea, absorben lo que hay en el suelo, no hay más. Eso es lo que le podía decir. ¿Sí? Y esto entonces determina que la relación entre el rendimiento de gramos por planta y el nitrógeno absorbido tenga diferentes comportamientos para los híbridos que para las líneas. Aquí observamos, como estábamos mostrando antes, que el nitrógeno absorbido cuando hay baja disponibilidad de nitrógeno es muy parecido entre líneas e híbridos, pero la eficiencia de uso de nitrógeno es diferente. ¿Sí? Uno mira las líneas sin nitrógeno, da 41, los híbridos dan 64. ¿Sí? Esto es cómo miramos la eficiencia de uso de nitrógeno, la eficiencia de utilización de nitrógeno, es simplemente la pendiente de esta recta. ¿Sí? Los híbridos tienen mayor eficiencia de uso de nitrógeno a lo largo de todo el rango de nitrógeno absorbido. ¿Sí? Hay una mayor producción de biomasa por unidad de nitrógeno fijado. ¿Sí? Entonces, no solamente son más eficientes en generación de canopeo, sino también que son más eficientes en la utilización de ese nitrógeno. Una vez que ya hicimos toda la parte de fenotipado, lo que quisimos es avanzar un poquito más a cuestiones que tienen que ver con cuál es la predicción que tenemos de esa cosa. ¿Sirven esos rasgos que están mirando? ¿Son predecibles para las líneas, para los híbridos que yo voy a generar? ¿Qué rasgos miro para seleccionar en las líneas que me dé un buen híbrido? Y entonces, estas son las que llaman las relaciones padre-progenie, simplemente porque lo que muestran es cómo es el rasgo en las líneas parentales y cómo es el valor en el rango del híbrido el híbrido derivado. Y lo que se observa es que algunos rasgos, como los que estamos mostrando acá, tienen una buena predicción. O sea, lo que pasa, si las líneas tienen mejor captura de radiación a madurez fisiológica, los híbridos van a tener también mayor captura de radiación a madurez fisiológica. Si las líneas tienen alto índice de cosecha, los híbridos derivados van a tener alto índice de cosecha. Pero existen otros rasgos, como estos, por ejemplo, rendimiento, que me interesa, o otros que tienen que ver con la eficiencia fotosintética, que no se encontró una predicción. ¿Sí? ¿Qué otros rasgos están incluidos acá? Bueno, esta es la lista de rasgos que tienen buena predicción y estos que tienen mala predicción. Entonces, se encontró que había líneas que eran muy buenas predictoras del comportamiento de los híbridos y líneas con muy baja o nula predicción, digamos, atributos con muy buena o baja predicción. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Si yo quiero seleccionar en las líneas, todos estos atributos me sirven para mejorar las líneas y luego ver un resultado en el híbrido, pero si yo quiero mejorar alguno de estos atributos, lo más fácil es que vaya directamente al híbrido. Genere la mejor combinación posible, pero intente hacerlo a través de los híbridos porque las líneas no me van a decir. Paso siguiente fue la jerarquización de atributos. ¿Sí? ¿Qué atributos, qué rasgos de la línea correlacionan con el rendimiento de los híbridos? Y acá es un cuadro infernal, simplemente es que algunos atributos correlacionan positivamente y otros negativamente. Nos vamos a centrar en estos que son los más interesantes: tasa de crecimiento de la espiga, partición de espiga, índice de cosecha de nitrógeno y eficiencia de uso de nitrógeno. Esto está bueno porque son rasgos que tienen que ver con el metabolismo del nitrógeno. O sea, si yo selecciono estos en las líneas, en general voy a tener híbridos que tengan mejor rendimiento. Y estos son atributos indirectos como efectos indirectos a través de estos atributos. Simplemente, para mostrarles acá, es que de estos 12 rasgos que tienen efectos directos sobre el rendimiento, la eficiencia de uso de nitrógeno y la tasa de crecimiento de la espiga son los más promisorios. ¿Por qué? Porque tienen un efecto directo importante, pero además participan en cada uno de los atributos, ellos dos, en la determinación de los efectos indirectos. Pero además, ambos tienen muy buena predicción de las líneas con los híbridos, que es lo que les mostré anteriormente. Entonces, son dos rasgos que pueden ser utilizados como candidatos valiosos en un plan de mejoramiento, no solo por su correlación significativa, sino también porque son buenas predicciones. ¿Sí? Entonces, da una idea de que estos son rasgos interesantes a mirar. Bueno, hasta acá fue lo que vimos en líneas en los híbridos. Ahora pasamos al otro análisis que hicimos sobre los híbridos en mejoramiento. Y esto les muestro
diferente al que se venía planteando. En general, lo que hasta ahora se venía mostrando, el modelo general que había planteado Toller en un principio y luego Andrade más adelante, es que cuando la tasa de crecimiento el número de gramos era explicado por la tasa de crecimiento de este modelo como ya había mostrado. Y que en general lo que hacía el efecto del nitrógeno, una baja disponibilidad de nitrógeno, era bajar la tasa de crecimiento y eso hacía que cayera el número de gramos. Cuando uno analiza esos 6 híbridos que yo analicé, solo le muestro 3 porque para dar unas respuestas, es que en general había 2 o 3 híbridos que se comportaban de la misma manera que lo que se había visto, pero había 2 fenotipos específicamente que tenían una respuesta diferencial, ¿sí? Y esta era parecida a la respuesta que yo les había mostrado en las líneas, donde había un efecto adicional del nitrógeno que era un efecto directo del nitrógeno que reducía o afectaba el número de granos independientemente de la tasa de crecimiento de la carne. ¿Sí? Y había otro fenotipo como este que tenía un efecto diverso, tenía una interacción covalente, un año en la cosa y otro año en la cosa. Pero queríamos ver por qué pasa esto. Entonces avanzamos un poquito más y cuando analizamos la partición, ¿se acuerdan que la espiga y el monorrafilar? Y entonces uno podía analizar la tasa de crecimiento de la planta y la tasa de crecimiento de la espiga. Entonces esto era cómo la tasa de crecimiento de la espiga era explicada por la tasa de crecimiento de la planta. En estos genotipos había un único modelo donde el sin nitrógeno tenía menos tasa de crecimiento y menos tasa de crecimiento de la espiga, pero había otros 2 modelos en los cuales lo que se veía era una caída de partición, o sea, una menor tasa de crecimiento de la espiga cuando faltaba el nitrógeno a igual unidad de tasa de crecimiento por la planta. Analizamos cuestiones que tienen que ver con la biomasa de la espiga, no encontramos nada importante. Lo que no teníamos era la partición de biomasa no grano a biomasa grano, como para averiguar si eran que estos genotipos tenían un mayor componente de biomasa no grano que biomasa grano. Pero lo que sí hicimos es analizar las cuestiones que tenían que ver con la concentración de nitrógeno y el contenido de nitrógeno en esa espiga al momento de la floración o muy cercana a la floración. Si uno acá simplemente lo que se hizo fue juntar todo el set de genotipos en función de la tasa de crecimiento de la espiga y se observó una respuesta, en este caso bilineal o puede ser curvilínea, donde las deficiencias de nitrógeno mostraban una caída en el número de granos por el efecto de la caída de la tasa de crecimiento de la espiga. Pero cuando se ve el contenido de nitrógeno en esa espiga ocurre algo muy similar, ¿sí? Hay una caída en el contenido de nitrógeno en la espiga y eso determina un menor número de granos en la espiga atípica. Cuando miramos qué pasaba con la concentración de los tejidos, y aquí tenía la concentración de nitrógeno en la espiga y la concentración de nitrógeno en el resto de la planta, lo que se observa es que la espiga y la yala, esto es, tenía, cuando había alta disponibilidad de nitrógeno, una concentración de 1 a 1,5% más o menos, pero caía solo un 10% cuando se aplicaba 0 nitrógeno, ¿sí? La espiga mantenía la concentración de nitrógeno en la espiga, pero lo que ocurría era que cuando uno miraba lo que pasaba en los tallos y las hojas, esa concentración caía casi un 70%, ¿sí? Toda esta caída de nitrógeno evidentemente iba hacia los granos de crecimiento, digamos, la espiga es un órgano muy conservativo que mantiene la concentración a expensas del resto de la planta, ¿no? Una senescencia acelerada en el resto de la planta. Ahora bien, nunca encontramos por qué esos genotipos eran más sensibles que otros a la caída de la partición, ¿sí? Porque no hubo en esto una partición diferencial en función del modelo anterior. Bueno. Ahí terminan los estudios de doctorado y empiezan los estudios de Eugenia Monano, donde analizó todos los mismos rasgos la heterosis. La heterosis era la diferencia de los híbridos con respecto a sus padres. Simplemente en todos estos atributos lo que mostramos era que había heterosis significativa en la mayor parte de los atributos que tienen que ver con la captura de recursos y la producción de biomasa, y también en lo que tiene que ver con los componentes numéricos, número de granos, peso de los granos,
nitrógeno tuvo un efecto predominante sobre la expansión de tejidos y la producción de biomasa, sin un cambio en los atributos que tienen que ver con la partícula. Perdón, pero le había puesto un fondo y se ve bastante mal, simplemente que acá lo que se hizo es analizar qué atributos se determinaban en la teoría para rendimiento y se separó al alto nitrógeno y al bajo nitrógeno, simplemente para mostrarles que para lo que tiene que ver con el alto nitrógeno, todo lo que tiene que ver con captura de luz y generación de biomasa son los atributos que más explican el rendimiento, pero cuando uno mira qué atributos explican la estereosis para el rendimiento, se ve que cuando baja el nitrógeno, cuando hay poca deficiencia de nitrógeno, hay algunos otros atributos que toman relevancia que no están aquí, ¿sí? Y es importante la estereosis para el resto de granos, para el rendimiento, es importante la eficiencia de esa relación alrededor del periodo crítico y también la tasa de crecimiento alrededor del periodo crítico. O sea, estos atributos son relevantes en el momento que si uno quiere analizar los híbridos en ambientes cuando hay limitaciones de nitrógeno, no cuando uno quiere analizar o mejorar los híbridos en un ambiente con ambientes limitantes, otros atributos toman relevancia. O sea, no puede uno mejorar siempre en los ambientes potenciales pensando que esos atributos van a mejorar también en ambientes limitantes. Esto sí, pero en el entorno. Luego, con ese mismo set de datos generados a través de 14 ambientes, lo que se hizo fue analizar la plasticidad fenotípica de esos datos, ¿sí? Y lo que se analizó es el famoso índice ambiental de Wilkinson, ¿no? Donde la diferencia que se analizó aquí es simplemente que se tomó a las híbridas por un lado y a las líneas por el otro, ¿sí? Como había muchos rasgos diferentes y también estos tipos de genotipos también tienen rangos diferentes de valores y además los híbridos eran 30 y las líneas eran solo 6, para no tener un valor acechado, lo que hizo es hacer una normalización y después se hizo un índice ambiental relativo, normalizado y balanceado. ¿Sí? ¿Qué se observó acá? Bueno, simplemente que se hizo un ranking de ambientes donde este era el ambiente llamado potencial porque era el ambiente que más tendría y luego se hizo una jerarquización y tenía ambientes que rendían el 20% del ambiente potencial. ¿Sí? O sea, un rango ambiental muy grande. Y por eso todo el mundo significa el N200 era con alto nitrógeno, unos eran en secano, otros eran en riego, también tuvo que ver la condición ambiental del año, que algunos tenían más temperatura, menos temperatura, y entonces generó esto. ¿Qué se observó? Como se había predicho, que estas son las líneas y estos son los híbridos, a lo largo del índice ambiental, los valorcitos que se ven acá son el valor del rendimiento gramos por planta de los híbridos y el de las líneas, es que en general tienen un rendimiento, digamos, es lineal la respuesta, pero pareciera que las líneas tienen menos respuesta a las mejoras del ambiente que los híbridos, que es lo que hemos visto para todos los atributos anteriores. Se hizo para todos los atributos que tienen que ver con la biomasa y la partición. Yo les voy a mostrar algunos acá simplemente para ver que hubo diferentes respuestas. Por ejemplo, para atributos que tienen que ver con la biomasa, madurez o el número de granos, una respuesta lineal y positiva a la mejora del ambiente, tanto las líneas como los híbridos, simplemente que siempre los híbridos van por arriba que las líneas y que en general los híbridos tienen mayor pendiente que los híbridos. Y esto que está en crucecitas es la heterosis. Pareciera que la heterosis también tiene la misma respuesta, ¿sí? Es como que la heterosis va mejorando a medida que mejora las condiciones del ambiente. Hay otros atributos, como por ejemplo esto que tiene que ver con la tasa de crecimiento por planta y de la espiga, que se mantienen muy estables a lo largo de todos los ambientes, o sea, pareciera que tienen una heterosis bastante estable y además no hay mucha diferencia entre líneas e híbridos y además el ambiente no estaría determinando una mejora en estos atributos. Y otros atributos, que eso sí fue lo más interesante de analizar, es que tienen una respuesta bimodal o una bilineal. Y esto se ve, por ejemplo, para el índice de cosecha y el peso total. ¿Qué significa esto?
es que dependiendo del rango de ambiente donde yo me esté moviendo, va a ser más importante, va a ser más relevante qué tipo de fenotipo voy a analizar. ¿Sí? En estos ambientes, aquí, la heterosis es mucho más importante. En estos ambientes donde son ambientes muy bajo índice de litercia, muy malos, digamos, de una manera, en general, los niños y las niñas son muy parecidos. ¿Sí? Como resultado, existe una relación positiva entre la plasticidad fenotípica y la plasticidad de la heterosis. Los rasgos con mayor respuesta al ambiente fueron también los más afectados por la depresión por endofría. ¿Sí? Y hay un punto de quiebre para algunos caracteres. Esto proporciona una referencia respecto al rango ambiental en que debe evaluarse la diferencia genética. No es lo mismo cualquier ambiente. Avanzó un poquito sobre las cuestiones genéticas y acá lo que vamos a ver es el índice de Becker me está mostrando cuál es la preponderancia de los efectos adictivos sobre la varianza genética total. Ahora vamos a mostrar un poco más de varianza genética. Y en realidad también es como un rango acelerado. Simplemente para estos rasgos, lo que está mostrando es que con un índice Becker alto y de variabilidad alto es alta probabilidad de tener una descendencia que, digamos, que este atributo sea que tenga una buena descendencia. ¿Sí? O sea que para los atributos son tres ambientes de distintos colores. Se midió un ambiente potencial, que es el ambiente verde, un ambiente con restricción en nitrógeno, en azul, y un ambiente con restricción hídrica, ¿no? Y lo que se observa es que los efectos aditivos son muy importantes, tanto en los ambientes potenciales como en los ambientes con estrés hídrico, pero que los efectos no aditivos son mucho más importantes en los ambientes que tienen que ver con la eficiencia de nitrógeno. Entonces, aquí, importante resaltar que hay que ver qué tipo de efecto químico preponderante tiene el atributo, porque en el ambiente de tipo potencial o con limitación hídrica tendrían mayor relevancia los efectos químicos aditivos, mientras que en los ambientes con limitación de nitrógeno los efectos no aditivos. ¿Qué significa esto? Es que en los ambientes con efecto aditivo alto, yo puedo seleccionar en las líneas para ver un respuesta en los híbridos derivados, pero los que tienen poco efecto aditivo o mucho efecto no aditivo, ahí entran en juego otras cuestiones ambientales que hacen que uno tenga que mirar más en detalle al híbrido, porque hay mucho efecto, digamos, confundido con el ambiente. Ahora bien, cuando miramos esto en peso de los granos, se observa, ahora vamos a lo que pasa con el peso de los granos, en estas líneas y los híbridos, es que en general, cuando miramos cómo está determinado el peso de grano en función, y esto es el crecimiento por floración por grano, o sea, cuánto es la relación fuente-destino de ese grano, ¿sí? Lo que se observa es que para los híbridos hay una respuesta, bueno, en realidad para los dos hay una respuesta positiva, hasta un momento del fructado, y en el cual ya no hay un efecto importante al aumento del crecimiento por floración, pero en los híbridos hay un efecto de nitrógeno muy marcado, donde se observa que una deficiencia de nitrógeno produce una caída del crecimiento por floración y por tanto el peso de los granos, pero en las líneas ese efecto de nitrógeno desaparece. ¿Sí? Otra cosa importante, obviamente, es que el peso potencial del grano es diferente en las líneas que en los híbridos, es menor en las líneas, pero además el punto de quiebre de los híbridos y de las líneas también es diferente. Las líneas con 150 gramos, 166 gramos, ya maximizan, digamos, ya maximizan su peso de grano, mientras que los híbridos recién lo maximizan con 300 miligramos por litro. ¿Sí? Esto muestra que las líneas, y eso es relativo, cómo es la caída en la relación fuente-destino y la caída en el peso de los granos. Las líneas son las naranjas. Vemos que las líneas tienen una menor sensibilidad a la caída en el crecimiento post-floración. Y los híbridos pueden tener hasta una reducción por efecto del nitrógeno del 60% del crecimiento post-floración, que puede ser una caída hasta del 30% del peso de ellos. También Ignacio Gise miró los efectos genéticos que tienen que ver, todos los atributos que tienen que ver con el peso del grano. Simplemente acá lo que les quiero mostrar es que
Otra vez hablamos de varianza aditiva, o sea, todo lo que se vería de la varianza genética total, todo lo que se transmite a la progenie, y los puntos oscuritos son con nitrógeno, los vacíos de nitrógeno. Lo que muestra acá es que a diferencia de lo que hemos visto para los atributos de producción y partición de biomasa, acá los efectos aditivos de la deficiencia de nitrógeno son más importantes que los efectos aditivos cuando hay antidisponibilidades. Pareciera. Y esto tiene que ver con simplemente con que el peso del grano y sus atributos tienen una componente genética mucho más importante que los atributos que tienen que ver con el crecimiento y la producción de biomasa, ¿no? Donde la heterosis es bastante pequeña, no quiero mostrar porque no era demasiado, y entonces lo que evidencia es que la importancia del uso de caracteres secundarios. Otra cosa importante es que el peso de los granos en general tiene menor varianza aditiva que sus componentes que lo determinan. Entonces siempre es mejor analizar la función de sus componentes y no del peso final de los granos. Y que otra cosa importante es que la selección en ambientes restrictivos de nitrógeno, si uno quisiera mejorar el peso de grano en ambientes restrictivos de nitrógeno, tiene que hacerlo a través de estos rangos que son más predecibles y tiene que hacerlo en ambientes con bajo nitrógeno, ¿sí? Porque los efectos aditivos en ambientes bajo nitrógeno son mayores que los efectos aditivos en ambientes sin nitrógeno. Hasta acá fue una historia y ahora viene la otra historia que es cuando me incorporé a el de red UBA a un trabajo de densidad, donde empezamos a analizar cuestiones que tienen que ver con la fijación de granos en espigas apicales y subapicales. Eso fue el inicio de la red. Esta fue la defensa de doctorado de Martín Farco, donde se analizaron cuestiones que tienen que ver con la prolificidad. Y luego, actualmente, estamos abordando estos dos trabajos. Yo les voy a dar un poquito más de sobre la variabilidad fenotípica y el control genético de la toxicidad vegetativa reproductiva y cuestiones que tienen que ver con la economía del nitrógeno en el trigo de maíz. Seguramente lo escucharán a Gustavo en algún momento hablar sobre eso. Pero bueno, no me quiero meter también con esto, que al final se queda muy Gustavo es el que está, digamos, coordinando esta red, yo me sumé. Y el objetivo de la red es ser un espacio de reflexión, discusión y creación de conocimientos sobre el manejo productivo de maíz en ambientes marginales, a partir de una visión integral e interdisciplinaria, propiciando el vínculo entre la facultad y las universidades, ¿no? El INTA, grupos de productores y empresas relacionadas. Rápidamente, ¿qué vimos con Martín Farco? Sobre el número de granos por planta, y otra vez hablando con híbridos de diferente época de degradación, y lo que se observó es que en general los híbridos más viejos son los que tenían un efecto de la prolificidad, digamos, son más prolíficos que los fenotipos más nuevos. Y aquí se ve mejor porque este es el número de granos por planta y por espiga. Todos los puntitos que están por acá arriba son las segundas espigas, los que generan esa prolificidad, y que en general todos tienen, bueno, la tasa de crecimiento por planta explica muy bien las modificaciones en el número de granos. Aquí, no sé. Cuando se analiza la partición de la espiga 1 y 2 en la tasa de crecimiento por planta, lo que se ve es que hay diferentes comportamientos, ¿sí? Por ejemplo, estos fenotipos que tienen muchas espigas secundarias o muy prolíficos, lo que se puede observar es que en general hay una regresión bilineal, o sea, una respuesta lineal, pero bilineal, en el cual el crecimiento de la espiga apical en algún momento empieza a tener un menor crecimiento lineal. Y eso está explicado en general por el punto de inflexión que ocurre con el crecimiento de espigas subapicales. Cuando aumenta la espiga subapical, el crecimiento de la espiga subapical y el número de granos de la tasa de crecimiento de la espiga subapical, es cuando empieza a haber ese plató en las espigas apicales, ¿sí? Esto se observa muy bien en la mayoría, quizás en estos que tienen menos espigas subapicales, porque en general las espigas subapicales generalmente tienen muy baja tasa de crecimiento
espiga apical y la generación de la espiga subapical. ¿Sí? Cuando ese intervalo es mayor, esa prolificidad decae y ese número de granos en la espiga subapical también cae. ¿Sí? Y eso es porque tiene que ver con la competencia que se genera en una planta intraespecífica, digamos, dentro de la planta, donde cuanto más temprano exponen los estigmas la espiga 1, le genera más competencia a la espiga subapical. Por último, el trabajo de la becaria Fidel, la que presente, si le quieren preguntar a ella, le pueden preguntar. Empezamos un análisis justo en plena pandemia, hicimos un experimento en Pergamino donde analizamos un montón de líneas, que eran algunas más prolíficas, otras menos prolíficas, unas que tenían a tener mapollaje, y acá estamos analizando la plasticidad vegetativa reproductiva. ¿Qué entendemos por plasticidad vegetativa reproductiva? En general es la generación de más de un vástago en maíz, que es raro el maíz. En general siempre se apuntó a un solo vástago con una sola espiga. Ahora, en algunos ambientes que son más limitantes, empezaron a haber expresión de estos atributos de plasticidad, como por ejemplo aparición de segundas espigas, prolificidad, y también vástagos que portaban una espiga, o sea, vástagos, mapollos fértiles. Esa es la expresión de la prolificidad. Entonces, con Silvia y con Gustavo y con Carlos estamos trabajando en este proyecto donde se evaluaron algunas líneas, se seleccionaron estas. ¿Por qué se seleccionaron estas? Porque son líneas, hay una muy mapolladora, dos prolíficas mapolladoras. Prolíficas mapolladoras, ¿qué significa? Que tienen, además de dos espigas en el vástago principal, también tienen un apoyo con espigas fértiles. ¿Sí? Y estas serían las fotos de los fenotipos, ¿no? De los fenotipos. Se crearon todos los híbridos y lo que aquí hicimos fue analizar en función de los componentes numéricos. ¿Y qué componentes numéricos? ¿Cómo se determina el número de espigas por planta? A través de las espigas del vástago principal, por la prolificidad, o a través del número de espigas de macollo. Y después, el número de espigas por macollo, a su vez, está explicado por el número de macollos por planta y el número de espigas por macollo, la prolificidad de esos macollos. Y por otro lado, el número de granos por planta está asociado al número de granos de la espiga principal, el número de granos de la espiga subapical, el número de granos de las espigas de macollo. Y sus eficiencias reproductivas, de cuántos granos fija la espiga por vástago principal, o cuántos granos fija la espiga por el crecimiento de la espiga del macollo, y luego la tasa de crecimiento de las espigas de los macollos y de los vástagos principales. Rápidamente, simplemente mostrarles que también se hizo un microtono a las líneas, un microtono a los híbridos, y que en general a las líneas el mayor número de granos de las líneas está muy asociado por todo lo que ocurre en el vástago principal. Por la prolificidad, o sea, las espigas de las líneas son muy prolíficas, pero además son las eficiencias reproductivas de esas espigas dos, de esas espigas secundarias. Y en los híbridos, en general, son otros atributos los que explican el mayor número de granos. Están asociados a todo lo que ocurre con el macollaje. Los híbridos, en general, son más macolladores, ¿sí? Y, además del número de espigas por planta, que tiene que ver con el macollaje, también está la cantidad de macollo y la prolificidad de esos macollos. Un resumen de esta tabla de todos los atributos que están viendo, esto para un año solo, tenemos ahora todos los datos del año 2 que vamos a analizar. También se analizó este índice de Baker, ¿se acuerdan que habíamos mostrado que era cuánto de la varianza aditiva aplicaba a la varianza total? ¿Sí? Esto es la heterosis, en general hay muchos atributos con mucha heterosis, la mayoría tienen heterosis positiva, pero hay algunos que tienen heterosis negativa. ¿Cuáles son los heterosis negativas? Lo que tiene que ver con la prolificidad. Ya se había dicho que la prolificidad era más importante en las líneas que en los híbridos, por eso es negativo. Y las líneas tienen más espigas que los híbridos. Y después hay algunos rasgos como el número de granos, el número de granos de espiga fetal y el número de granos macollos tiene una heterosis altísima. Esto significa que los híbridos producen 300% más de macollo que los líneas. ¿Qué otra cosa? La heredabilidad fue alta para
se espera que no haya mucha caída en la letalidad de los rasgos. Veremos en el año 2 cuando el año es diferente qué ocurre. Y por último tenemos lo del índice de Baker, que hay algunos atributos que tienen alta importancia de los efectos aditivos sobre los efectos no aditivos, ¿sí? De estos rasgos puntuales me voy a quedar. ¿Cuáles son los importantes? Uno hace un zoom en el biploid que vimos anteriormente sobre qué está explicando el número de granos en los híbridos. Tenemos como que salen los más importantes como el número de espigas de los macollos, el número de macollos totales y el número de granos de macollo. ¿Por qué? Porque tienen valores positivos de heterosis, tienen alta reliabilidad y además tienen una cantidad o un efecto aditivo muy importante. Rasgos que podrían ser exitosos en la selección para híbridos con mayor capacidad vegetativa de arroyo. Y les voy a mostrar en la foto, la última, muchas gracias, perdón por lo largo, es la cosa simple, la becaria, pero que realmente como es una planta de maíz, obviamente están en baja densidad, una planta de maíz que tuvo un vástago principal, 3 vástagos de macollo, y todos con unas espigas casi tan importantes como la espiga de vástago principal. Y lo importante es porque no solamente, porque muchas veces uno ve macollo, las espigas son muy pequeñas. En este caso, las espigas son casi tan grandes como un híbrido muy exitoso. Bueno, Karina, muchísimas gracias. Yo al pasado cuando crucé Estética 3, citotecnia y después impulsada de cereales, la cosa de las líneas y el híbrido. La pregunta que tenía es, en realidad, del grupo que soy. En la mayoría de los gráficos me llamó la atención que tenías una gran cantidad de puntos. Entonces la pregunta es, ¿esas son plantas individuales o son los resultados de parcelas? Plantas individuales muy pocas veces. En general pueden ser plantas de repeticiones, puntos de repetición. Nosotros tuvimos una gran cantidad de experimentos que fuimos sumando. Entonces la base de datos era muy amplia. Entonces, en general son, si no me equivoco, en algunos son puntos de la otra punto importante, que yo no manejo un genotipo, manejo en general de a 30 genotipos, 2 años, y de 30 genotipos en los 14 ambientes se multiplican. En esos casos es un valor por experimento, por genotipo, ¿sí? Con nitrógeno sin nitrógeno, ¿no? Por supuesto, con famanador se caen en riesgo. Pero la realidad es que son datos que son ultra, digamos, sí mantenemos la diferencia de genotipos, pero nunca el dato por dato. Eso que dijiste al principio, que en los últimos casi 100 años el progreso había sido a partir del progreso de las líneas y no de la heterosis. ¿De eso qué puedes decir? No, la realidad es que yo nunca me enganché o nunca me metí a estudiar lo que pasaba en la heterosis en sí mismo. Hay un montón de trabajos en heterosis. La heterosis es algo que todavía no se sabe bien por qué ocurre y cómo mejorar. No es que no mejoró la heterosis, sí ha mejorado. ¿Cómo se mejora la heterosis? Explotando el vigor híbrido y logrando líneas. Pues, ese era un trabajo en el cual se habían usado siempre las mismas líneas y los mismos genotipos a lo largo del tiempo y han mejorado eso. Cuando se lograron tener lo que llaman patrones heteróticos o grupos heteróticos divergentes, lo que han logrado es mejorar ese patrón heterótico. Cuanto más contrastante es la línea, cuanto más pertenezca a otro grupo heterótico, se juntan esas líneas y lo que se hace es mejorar ese heterótipo. Entonces quizás tengas algún rango de mejora. Pero, digamos, la mayor cantidad siempre se ha asociado a que las líneas antes eran muy poco rendidoras, tenían muchos problemas, cuestiones sanitarias y demás cuestiones, que fueron mejorándose. De ecofisiología no se sabía nada y se ha visto en general que no solamente mejoró el rendimiento, sino también el vigor que tiene que ver con el porte de planta. Las líneas de ahora son
casi tan grandes o rendimientos como un híbrido de 1930. Ha mejorado muchísimo. Si uno mira el rendimiento, mejoró eso. Y eso se trasladó al híbrido. Pero de la heterosis hay muchísimo trabajo, muchos más genéticos. Yo nunca estudié genética básica y molecular muy fina. Entonces, Sí, bueno, muchísimas gracias. Fue clarísimo. Y me encantó ver todo junto y algunas cosas que también habíamos gustado. La pregunta es, cuando vos estás mirando eficiencia del uso del nitrógeno y después contás algunas interacciones o algunos efectos de la disponibilidad de agua, no puedo evitar pensar si no están los hongos como aves micorrizas como un componente del ambiente que es abiótico, que veo que a ustedes les cuesta, digamos, a veces incorporar, que al aumentar la disponibilidad de fósforo o al aumentar la tolerancia a la sequía podría estar explicando esa respuesta al nitrógeno y esa respuesta al rendimiento. Y me parece que es sumamente interesante tener distintas líneas y estos. Sí. Para su interacción, simplemente mirar un poco las raíces y ver cuán colonizados están. No les mostré, porque ya era excedido. Todo el trabajo evolucionario, que además de la parte de exposición, la revisión también tiene las raíces y tiene algún estudio sobre las cosas de raíces. No las mostré porque no habla sobre la micorriza ni el fósforo. En todos los experimentos a lo largo de la historia, de todos los experimentos, siempre el fósforo no limitante. O sea que en general yo no espero diferencia entre, no sé, capaz fenotipos sí, porque puede haber fenotipos que tengan mejora, digamos, asociación con la micorriza, que yo no lo sé, pero digamos, no hay, los ambientes que exploramos siempre se utilizan como fósforo, digamos. Pero cuando vos aumentas la disponibilidad de nitrógeno... Sí, probablemente, sí, digamos que hay una sinergia entre esos dos componentes. Lo que pasa es que trabajar con líneas híbridos derivados siempre fueron experimentos de más de 120 parcelas, 300 parcelas, 400 parcelas. Lo cual hace muy difícil generar otro ambiente u otra combinación de otro factor, meter otro factor. Es casi imposible. Bueno, sí se podría decir, bueno, si uno elige un híbrido contrastante, ver eso particularmente, pero siempre atendiendo a pocos genotipos. En mi trabajo siempre fueron, bueno, el trabajo que hicimos con todo el grupo de trabajo, son trabajos que generan una cantidad de puntos y de datos y de genotipos y de variables que agregar otra variable que los que combinaban secano y griego eran fatales porque tenían. Sí, no digo otro tratamiento, pero sí un valor de micorización y ver si eso se puede combinar o algún convenio. Primero porque me parece interesantísimo todo lo que estás midiendo y son muchas variables que realmente se ha visto que responden a los hongos tumorales micorrizas. O sea, por lo menos tiene colonización. Y la otra, que quizás no pega con lo que estoy diciendo, pero hay algunos trabajos que sugieren que el mejoramiento va en contra de la capacidad de micorrizar y de obtener beneficios de las micorrizas. Eso lo dice Sachs, Porter, y lo están diciendo, pero no tienen los datos que vos tenés. Y entonces sería sumamente importante medirlo y ver si por lo menos hay alguna correlación. Digo. Todo se puede hacer. Una cosa no menor es que les quiero agradecer. No, porque si no, no termino. Porque todos estos trabajos que yo en mi inicio de la escuela hice y fueron posibles gracias a mis dos directores que fueron Mariela Nategui y Alfredo Cirilo, que me estarán mirando antes. Bueno, sí, no me voy a olvidar.